Buenas, en este video se resolverá el ejercicio 4 de la tutoría 8. En este ejercicio nos dan estas funciones que tenemos por acá, estas funciones en forma gráfica, y nos piden que indiquemos con cuál función tenemos que asociar esta f1 para que la convolución de f1 con el resto de funciones generen las funciones que tenemos por acá abajo. Entonces, por acá ya acomodé para ver qué sucede la convolución de f1 con el resto de funciones. Entonces, recordemos que en la integral de convolución, una de las funciones tiene que ser invertida para poder aplicar la convolución de manera correcta. Entonces, como en f1 la que se comparten todas, ya lo hice yo por acá y apliqué esa inversión. Recordemos que aplicar una inversión en el menos tau lo que nos va a hacer es que lo que tengamos acá pasa a estar en el lado negativo del eje X, bueno, en este caso del eje T. Y nos genera esto por acá. Y acá tengo la función para que hagamos los movimientos. Entonces, esta función vamos a compararla acá. Entonces, de menos infinito hasta menos 1, la convolución va a ser 0. Luego de menos 1 hasta 0 va a ir aumentando de manera lineal. Vemos que el área está compuesta por el pulso rectangular, que es una constante en 1, y el pulso acá es también que está constante en 1. Entonces, al ser constantes, cuando las integramos pasan a ser funciones lineales. Posteriormente, de 0 a 1, lo que va a suceder es que vamos a tener una parte constante de la función y vamos a ir añadiendo un pedazo de la función lineal que tenemos acá. Recordemos que esa función lineal, cuando se integre, va a pasar a ser una función cuadrática. Entonces, vemos que acá el área va disminuyendo porque acá va aumentando el área la parte del traslape que no pertenece al área conforme yo me voy moviendo. Eso hasta que llegamos a 1. Cuando llegamos a 1 ya pasa a ser una función que ya no tiene esa componente constante, sino que tiene una componente 100% de la función lineal. Y el área sigue disminuyendo hasta que llegamos a 2. Y ya después de 2 hasta infinito pasa a ser 0. Entonces, la función que tiene de estas, que tiene ese comportamiento, sería esta de acá. Vemos que de menos 1 a 0 va aumentando de manera lineal hasta llegar a un máximo de 1. Y posteriormente tenemos una disminución de cierta manera, de una forma cuadrática, desde 0 hasta 1 y luego de otra manera desde 1 hasta 2. Por ese cambio que vimos de la constante más la función lineal y luego solamente de la función lineal. Entonces esta sería la que corresponde para esta convolución. Ahora para el caso de la segunda, vamos a hacer el mismo procedimiento. De menos infinito a 0 es 0. Posteriormente de 0 a 1 lo que vamos a tener es un aumento en el área de traslape de una función lineal. Entonces esta función lineal va a pasar a ser una función cuadrática. Entonces estamos teniendo un aumento del área hasta llegar a 1. En el momento en el que llegamos a 1, más bien ahora lo que vamos a tener es una disminución del área hasta que llegamos a 2 y de 2 a más infinito pasa a ser 0. Entonces la función que tiene ese comportamiento es esta que tenemos por acá. ¿Por qué el máximo de esta pasa a ser 0,5? Recordemos que al momento de que nosotros tenemos una función lineal y la integramos, pasa a ser una función cuadrática dividida entre 2. Entonces, si el máximo era 1, ahora al estar dividido entre 2 pasa a ser un medio, que es 0,5.
es otro indicativo también de que tenemos esta convolución acá. Para el caso 3, nuevamente hacemos el mismo análisis. Desde 0 hasta menos 1 es 0. Desde menos infinito hasta menos 1, perdón, es 0. Luego de menos 1 a U0 tenemos un aumento del área con una función lineal, por lo tanto pasa a ser un aumento cuadrático. Luego de 0 a 1 vamos a tener un aumento del área dado por una función lineal y una función constante. Entonces vamos a tener otro comportamiento de la función. Sigue siendo cuadrático, pero va a tener otro comportamiento. Y sigue aumentando hasta que llegamos al máximo en 1 y posteriormente va a tener una disminución hasta llegar a 2 de una función constante, por lo tanto en la convolución pasa a ser lineal. La que cumple con ese comportamiento de las que tenemos por acá sería esta función de acá. Vemos que de menos 1 a 0 tiene un aumento de cierta forma. Luego de 0 a 1 lo tiene, pero con otra concavidad propiamente. Y luego de 1 a 2 tenemos una disminución lineal del área. Entonces, esta la podemos colocar por acá. Ahora, con la última opción tenemos la característica de que esta función que nos están dando acá no corresponde a la convolución que tenemos abajo. Y vamos a ver por qué. Se supone que es la convolución de estas dos funciones me debería dar esta función triangular que tenemos por acá. Vamos a poner aquí abajo. Pero vamos a ver que si yo hago el análisis de menos infinito a menos 1 va a ser 0. Entonces vamos a irlo graficando por acá. De menos infinito a menos 1 va a ser 0. Luego, de menos 1 hasta 0 vamos a tener un aumento del área de forma lineal. De 0 a 1 vamos a tener que el área se mantiene. Vemos que el traslape es exactamente el mismo. Aquí esto es 0. Aquí esto es 1. Y ya por último, acá lo que tenemos de 1 a 2, perdón, va a ser una disminución del área. Entonces sería más bien de esta manera. Y luego sería 0. Entonces esta es la gráfica que realmente corresponde a esa convolución. Vemos que no es esta de acá. Eso es un error del documento de la tutoría como tal. Y el máximo acá sería 1. Y con esto entonces estaríamos terminando el ejercicio 4 de la tutoría. Muchas gracias.